Entonces, expresiones semejantes. Ya sabemos que hablamos de expresiones algebraicas, ¿no? Expresiones algebraicas semejantes. Entonces, decimos, dos expresiones son semejantes si su literal es igual. Si su literal, o si sus literales, pues, si sus literales son iguales. Entonces, por favor, Natalia, ¿nos recuerdas qué es el literal de una expresión semejante? ¿De una expresión algebraica? ¿Qué es el literal? Natalia. ¿Ya a Natalia se le olvidó qué es el literal? ¿Me trabó? Gabriel, ¿qué es el literal de una expresión algebraica? ¿Es el coeficiente? ¿El coeficiente? No, señor. No, no. Paulina, ¿qué es el literal? ¿Tampoco? Yo, profe, no quiero intentarlo. A ver, déjame ver quién más. Juanita, ¿qué es el literal? Estamos graves, chicos, si ustedes, mejor dicho, en un par de días se les olvidó todo. Ana Gabriela, ¿qué es el literal? ¿Eso puedo intentarlo yo? A ver, dinos entonces qué es el literal, Juan Diego. El literal es el número en la operación algebraica que se desconoce su valor. El literal, ¿qué? ¿Nos repites, por favor? El, es el número que se desconoce su valor. O Ok. sea, ¿Y con qué representamos ese literal? con la letra. Con Ah, una letra. entonces dejémoslo de esa forma. El literal entonces es la letra o las letras en la expresión algebraica. Les recuerdo que Entonces, nosotros tenemos la expresión 5x elevado a la 3. Entonces esto es el literal, con todo y su exponente. Hola, ¿me escuchan? No los escucho. Yo sí lo escucho. vale. Vale. Un segundo. Entonces repito, el literal es sencillamente la letra con su respectivo exponente. Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo dos expresiones semejantes cuando sus letras son iguales. ¿Sí está claro, niños? Sí, pero Chicos, necesito que si no escuchan o algo así, me digan para hacerles cualquier aclaración, ¿vale? Entonces, repito, dos expresiones son semejantes, entonces si sus letras son iguales, eso es lo que significa esto. Si sus letras son iguales. Y recordamos que las letras deben venir con sus exponentes. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver algunos casos de expresiones semejantes. Entonces, si yo tengo 6x al cuadrado, esa expresión es semejante con menos 2x al cuadrado. ¿Sí estamos? Solamente, ¿por qué? Porque sus literales son iguales. Esta parte es exactamente igual a esta parte. ¿Ok?
Ok, entonces ahí tenemos dos expresiones semejantes. El caso de 9x al cubo y al cuadrado y x al cubo y al cuadrado. Aquí también tengo dos expresiones semejantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Perfecto. Entonces ustedes ahora me van a decir si tengo expresiones semejantes en los siguientes casos. ¿Esos dos son semejantes o no? No, ¿Por qué no? Sí. porque no son el no. mismo número en la letra, ¿no? ¿Las letras que aparecen son las mismas? Ah, bueno, sí, pero Sí. su potencia Sí. no es la Las misma. letras se El exponente es diferente. Las letras son las mismas, ¿cierto? Pero los Sí. exponentes de cada una son iguales. No, No, son diferentes. Con eso significa que no son semejantes. Este caso no son semejantes. No. Este caso sí son semejantes. Este caso sí son semejantes. Veamos otro ejemplo. Este caso son o no son. sí, señor, sí son. Sí. Obviamente sí son semejantes. Están las mismas letras con sus exponentes. Cada una tiene su exponente. Que están en otro orden, sí, pero están. Lo importante es que sí estén. Damos otro caso. ¿Ese caso serán o no serán? No. No. No, no deberían serlo No. porque no hace falta. Falta la C. Hace falta para el segundo. ¿Qué hace falta? La C. La C, La C. claro. Y literal debe tener la C, por lo tanto, este caso no son semejantes. Y veamos el último caso aquí, a ver. Profe, Dime. una pregunta. El menos que está ahí, o sea, que tiene el lado, sí, el menos. Digamos, si tuviera la C, sí, igual sí sería algo semejante. Sí, claro, ahí no nos interesa el signo ni nos interesa el coeficiente, el número que esté antes. Lo que nos interesa es que estén las letras. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces decía que vamos a ver el siguiente. Eh, ¿Será que sí o será que no? Sí. No son semejantes. No, No. No. no, ¿Qué debería tener el segundo para que sean semejantes? La La N N. en vez de la la N. N. En vez de la M, la N. Lo que tiene es una N. Entonces, debería ser dos N para que fueran iguales. ¿Sí? Ahora sí quedó claro que son expresiones semejantes. Sí. Sí, profe. Señor. Recordamos otra cosita y es que, ¿qué significa una expresión o cómo le debemos entender una expresión algebraica? Cuando nosotros tenemos el término 3x al cuadrado,
Recordamos que eso lo debemos entender como 3 veces la x elevada al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que significa 3x al cuadrado. 3 veces x al cuadrado. Entonces, vamos ahora a hablar de agrupación. Agrupaciones. ¿Qué entendemos por agrupar? Pues signos iguales. Digo, por ejemplo, X con X, Y con Y. Ok, agrupar es otra cosa, no es otra cosa que juntar, ¿cierto? Volver una solo. Cuando yo tengo dos cosas y las agrupo, lo que estoy haciendo es una sola. ¿Ok? Eso es agrupar. Entonces es unir, ¿sí? Agrupar, entonces es unir dos expresiones. Dos o más. Y porque no solamente deben ser dos, sino dos o más expresiones. Ya sabemos que hablamos de expresiones algebraicas, ¿no? Que recordamos que la íbamos a abreviar solamente diciendo EA. Cuando aparezca EA me estoy refiriendo a expresiones algebraicas, ¿cierto? Pero ojo, para que yo pueda unir, ¿cierto? Yo debo unir cosas que se parezcan. Yo no puedo unir dos cosas que no se parecen. Una pregunta. Dime. ¿De dónde dice expresiones sarado que dice? Es que no veo bien ahí. Es la abreviatura ahí, algebraicas. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Entonces, decíamos que para que yo pueda agrupar, yo solamente puedo agrupar cosas que sean iguales, ¿cierto? Que se parezcan. Yo no puedo unir un perro con una vaca. Puedo unir dos perros para formar una perrera. Entonces, para que nosotros podamos hacer agrupaciones, debemos tener solamente expresiones semejantes. Entonces, cuando decimos agrupaciones, ¿qué es agrupar entonces? Unir dos o más expresiones algebraicas semejantes. Ahorita les tenía entonces el ejemplo para que pudiéramos entender que yo les decía 3x al cuadrado y decíamos que esto era lo mismo que decir 3 veces x al cuadrado, ¿cierto? Pero si yo ese 3x al cuadrado lo quiero agrupar con 2x al cuadrado, ¿qué es 2x al cuadrado? Pues 2 veces X al cuadrado. x al cuadrado. Si tengo 3 veces x al cuadrado y tengo 2 veces x al cuadrado, ¿cuánto tengo en total? ¿Cinco veces x al cuadrado? Claro, Sí, tengo 5 veces x al cuadrado. Y 5 veces x al cuadrado, ¿cómo lo escribo como una expresión algebraica? 5x. 5X al cuadrado. 5x al cuadrado. ¿Está claro? Sí. Entonces, chicos, importantísimo que tengan en cuenta, solamente se pueden agrupar expresiones Semejante. semejantes. Porque, por ejemplo, ¿qué sería agrupar 3m a la 3 con 8n a la 3? ¿Qué me daría? Aquí tengo 3 veces m y aquí tengo 8 veces n. ¿Sí los puedo agrupar o no los puedo agrupar? No, porque no son expresiones algebraicas semejantes. Se pueden agrupar. Yo no puedo agrupar eso. No se pueden
Agrupar. ¿Listo? Entonces vamos a ver el procedimiento que vamos a hacer para poder hacer agrupaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer agrupaciones? Agrupamos, entonces decimos que sumamos, sumar o restar. ¿Qué es lo que sumo o qué es lo que resto? Pues los coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes. Este procedimiento ustedes ya lo vieron cuando vieron por allá en su matemática, vieron lo que era el trabajo con cifras negativas y cifras positivas. Entonces la cosa es, bueno, ¿y cuándo sumo y cuándo resto? Entonces, la cosa es así de sencillo. Si los signos, recordamos cuáles son los signos, ¿no? Positivo o negativo. Positivo y negativo. Esos son los signos. Si los signos son iguales, se suma. ¿Listo? Lógicamente, si los signos son contrarios, se resta. ¿Ok? En cualquiera de los dos casos, ¿qué signo voy a dejar? En general decimos que dejar el signo, Positivo. no, del mayor. ¿Ok? Si el mayor es positivo, pues dejo signo positivo. Si el mayor es negativo, dejo el signo negativo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Importante que tengan esto. Voy a llevármelo para el otro lado para que lo estemos recordando. Listo. Entonces, si yo quiero agrupar 8m a la 2 con 5m a la 2, ¿sumo o resto? Sumar. Sumar porque ambos tienen signos positivos, tienen el mismo signo, signos iguales. Entonces, 8 y 5 serían 13m al cuadrado. Y aquí me dice, esto lo quiero resaltar, que deje el signo del más grande. ¿Y el Profe, más grande quién es? ¿El 8 o el 5? El 8. El 8 ¿Qué queda signo? positivo porque el 8 está positivo. El 8 tiene signo positivo, por lo tanto queda positivo. Veamos otro ejemplo. profe, una pregunta. Dime, Mira, donde dice si los signos son ¿qué? El último que dice ahí. si los signos son contrarios, Ah, bueno. contrarios. Si eso es lo que pregunta, ¿cierto? Bueno, entonces, el siguiente ejemplo, si tenemos 9a a la 3, b a la 2, y lo voy a agrupar con menos 5 a la 3, b a la 2,
¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Sumar o restar? Restar. Restar. ¿Por qué? Porque los signos son Contrarios. correctos. Entonces, 9 menos 5 sería 4. 4. Ah, aquí me comí el 2, ¿no? A a la 3, B a la 2. ¿Qué signo dejo? ¿Positivo o negativo? Positivo porque 9 es el mayor, el número mayor. Perfecto. Otro ejemplo. Si tengo menos 4, M a la 3, N, y lo voy a agrupar con menos 7, M a la 3, N. ¿Qué hago? ¿Sumo o resto? Sumo. Sumar. ¿Cuánto da 4 y 7? 11. 11. 11. M a la 3, N. ¿Qué signo dejo? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 ¿Ahora sí está claro? Sí. Y veamos otro ejemplo. Si yo tengo 5x al cuadrado y lo quiero agrupar con menos 9x al cuadrado y, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? Restar. Restar. 9 menos 5 da 4. 4. al cuadrado y. ¿Qué signo dejo? ¿Positivo o negativo? Menos. Negativo. Negativo. Porque el 9 es más grande. Porque el 9 es mayor. Claro. ¿Listo? Esos son los que se les puede presentar. Ahora, puedo estar agrupando varios términos a la vez. Puedo estar agrupando 3 o 4 términos al mismo tiempo. Lo importante es que ustedes los pueden ir haciendo por parejitas y van siguiendo la misma regla. Por ejemplo, si a mí me toca agrupar 6x a la 3 con menos 2x a la 3 con 5x a la 3 con menos 2x a la 3. Entonces, la idea es que lo puedan hacer, lo pueden ir haciendo por pedacitos, vuelvo y repito, pero van siguiendo la regla. Entonces, ¿qué pasa si yo agrupo los dos primeros inicialmente? 6 y menos 2, ¿cuánto me daría? 4x a la 3. 4x. 4x. 4x a la 3 positivo. Ahora 4x a la 3 lo voy a agrupar con 5x a la 3. ¿Cuánto me da? 9x. Positivo, 9x ¿no? 9x a la 3. Correcto. Y ahora 9x a la 3 lo voy a agrupar con menos 2x a la 3. ¿Cuánto me daría? 7x positivo x a la 3. elevado a la Ahí está. ¿Listo? Ese es el procedimiento cuando tengamos que hacer varias agrupaciones o varios términos que vamos a agrupar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? No, señor. Algunas veces, para simplificar los procedimientos, pues lo que uno hace es primero agrupar los que tienen los mismos signos, es decir, agrupo primero los positivos y agrupo los negativos. Y al final, entonces, sí agrupo todo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, agruparía qué términos de este mismo ejemplo son positivos. El 6 y el 5, ¿cierto? Sí. Entonces, 6 y 5, ¿cuánto da? 11. 11. 11x a la 3. Agrupo los negativos.
que serían -2 y -2. ¿Cuánto da? -4. X a la 3. Y por último, ahora sí, agrupo estos dos. 11 y -4, ¿cuánto da? 7 positivo 7. X a la 3. Si ustedes se dan cuenta, dio exactamente lo mismo que en el primer caso. ¿Sí? Entonces, eso también lo podemos hacer. Podemos ir agrupando primero los positivos y los negativos por su lado, y por último, si agrupamos positivos con negativos. ¿Vale? ¿Preguntas? No. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un polinomio. Por favor, chicos, si quieren que, venga, es que de pronto podría tener una duda. Normalmente yo hago los ejemplos para que ustedes vean cómo es que se hace, ¿sí? Y hago los ejemplos suficientes como para que ustedes tengan la posibilidad de ver los casos que se les pueden presentar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿por qué hice yo 4 ejemplos? Porque estos son las 4 situaciones que se pueden dar. Que ambos sean positivos, que uno positivo y el otro negativo, que ambos sean negativos o que el primero sea negativo y el otro positivo, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los casos que es importante que ustedes vean. Pero si ustedes ven que, venga, es que necesito otro ejemplo, me dicen, ¿vale? Si quieren que les haga otro ejemplo, ustedes me dicen. Si no, pues lo que consideramos es que es suficiente con un ejemplo y podemos continuar con el tema. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces sí vamos a definir lo que es un polinomio. Entonces, un polinomio es la agrupación de expresiones ya sabemos que hablamos de expresiones algebraicas no semejantes. ¿Listo? Eso es lo que llamamos agrupación de un polinomio. Agrupación de expresiones no semejantes. Por ejemplo, si yo sigo con los casos que teníamos anteriormente, es decir, me piden agrupar, pero me dicen agrupe algo como 7x al cuadrado, agrúpelo con -4x. ¿Los puedo agrupar o no los puedo agrupar? No, y eso es un polinomio, ¿no? No los, ¿cierto? No los puedo agrupar, es decir, no puedo, estábamos haciendo acá. ¿Por qué no los puedo agrupar? Porque no son semejantes. Entonces, ¿cómo queda la agrupación de esto? Pues sencillo, me queda 7x al cuadrado menos 4x. Eso quiere decir que no los puedo unir uno solo, tengo que colocarlos los dos. Y a ese resultado es lo que le llamamos un polinomio. A ese resultado que nos dio lo llamamos un polinomio. Me voy a saltar un momentico y después volvemos a polinomios, porque es que los polinomios van a tomar un nombre, ¿sí? O los vamos a poder identificar. Pero para poderlos identificar tenemos que hablar otra cosa y es el grado de una expresión. Se le acabó la tinta a mi lápiz. De una
expresión, ya saben que EA significa expresión algebraica, ¿no? Entonces, grado de una expresión algebraica. Entonces, ¿qué es el grado de una expresión algebraica? Pues sencillo, corresponde al exponente del literal. Eso es lo que llamamos grado de una expresión algebraica, el exponente. Entonces, si yo tengo algo como 5x elevado a la 3, ¿cuál es el exponente ahí? El 3. El 3. Entonces, en este caso yo digo que es de tercer grado. ¿Sí estamos? Sí. Esa expresión es de tercer grado. Lógicamente, si tenemos 6x a la 4, esto sería ¿qué? Cuarto grado.